¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Buenas Razones para Conversar. Soy Mónica Maruri y hoy el tema que les traemos es tecnologías inmersivas y educación. Nuestro invitado de hoy, Roberto Miranda, emprendedor, fundador de Plan Below y Steam Makers Tecnologías Inmersivas. Sin duda es un innovador. Con Roberto hablaremos sobre la revolución tecnológica, muy necesaria en la educación. También sobre el metaverso y los ambientes de aprendizaje, sobre las tecnologías inmersivas aplicadas en los ecosistemas de aprendizaje. No hablemos más. Conversemos con Roberto. Bienvenido, Roberto. Es un gusto verte después de tantos años. Nos conocimos hace algunos años cuando yo era decana en la Universidad Espíritu Santo y tú fuiste tan generoso en venir a compartir tu experiencia con los estudiantes. No, feliz, súper lindos recuerdos de cuando era profesor ahí en la UES y hacíamos esfuerzos, ¿no? Por traer estas nuevas tendencias también a la publicidad, ¿no? Definitivamente me parece que lo que marca tu experiencia profesional es la innovación. Y recuerdo todo lo que nos contabas y los talleres que dabas en la universidad respecto al uso de la realidad aumentada y de la tecnología en el marketing. ¿Cómo llegaste a ese mundo? Sí, bueno, esa es una historia muy bonita porque remontándome, digamos, hace algunos años a Chile, en los años 90, yo tenía una revista para colegios y muchos de estos chicos de los colegios se fueron a la universidad y en la universidad fueron como la primera generación de ingenieros en innovación y en todo este tema que ahora está más en boga, ¿no? Entonces, cuando ellos ya empezaron a hacer proyectos, me contactaron y dijeron, bueno, tú eres el marquetero, eres el amigo marquetero que siempre hemos conocido toda la vida y queremos en cierta forma ver si tú puedes trabajar con nosotros, nosotros te vamos a capacitar. Y eran software para levantar bases de datos, en ese tiempo trabajamos con las PAN, imagínate. Imagínate. Y fue súper chévere porque sí logré trabajar, incursionamos con empresas como Nestlé, empezamos a trabajar temas de levantamiento de bases de datos, encuestas en línea, etcétera. Y ahí empecé a trabajar con tecnología sin querer, porque en realidad yo venía como en un mundo del marketing tradicional. Y fueron ellos los encargados de ir capacitándome y ahí empecé a descubrir nuevas herramientas tecnológicas que obviamente se ocupaban en diferentes áreas, desde la NASA en adelante, pero no estaban vinculadas al marketing. Ahora hablamos de metaverso, de realidad aumentada, y he visto que ahora has incursionado no solo en el marketing, sino en la aplicación de esta tecnología en la educación. Y a mí todo eso me suena a negocios, a ventas, pero no a educación. Cuéntame a dónde se unen esos dos puntos. Bueno, en realidad lo hemos discutido hace rato. Estamos trabajando con harta gente, no solamente en Latinoamérica. Hemos hecho muchos vínculos con gente que ha estado trabajando también en España. Y todos conectamos en la misma parte. Básicamente es abrir el mundo experiencial en la sala de clases. El ejemplo es bien clarito. Nosotros decimos cuál es la diferencia entre leer un libro, que te cuenten una historia, que veas un video o que seas el protagonista de esa historia. Entonces, ahí es donde viene este mundo inmersivo, un poquito a mover el piso en la educación, porque claro, todo lo que es disrupción, innovación, siempre va a ser difícil, ¿no? Tomando en cuenta que la educación, nosotros hicimos una conversación hace poquito y mostrábamos una foto de una sala de clase de hace 80 años y la de ahora. Y la única diferencia eran los muebles, porque los muebles obviamente eran más antiguos y el otro un poquito más moderno, pero estaba el pizarrón, la profesora, los alumnos sentados, y no había ningún cambio, aparte que una era en blanco y negro y la otra era color. Entonces nosotros decimos, bueno, si tu casa ha cambiado en estos últimos 60 o 40 años, que es donde vives, ¿no? Y donde yo me imagino que la irrupción tecnológica ha sido gigante, desde que ocupas tablet, ves televisión, tienes computadoras, etcétera. ¿Por qué la educación no? Entonces, obviamente, aquí también nos basamos en estudios, ¿no? La Universidad de Stanford
pudo hacer un estudio hace unos 5 años atrás para un proyecto que desarrollaron un programa de un laboratorio de ciencia en realidad virtual. Entonces, se dieron cuenta que los alumnos aprendían aproximadamente un 70% más. Yo tengo toda esa información. Y los profesores, un 100%, era una locura esto, porque finalmente tú te das cuenta que los profesores también, obviamente, todo esto es nuevo, ¿no? Los sacas de su zona de confort ahí, los mueves un poquito y le estás diciendo, oye, hay una nueva forma que no te viene a reemplazar, eso es súper importante decirlo, ¿va? Todo Eso es esto se importantísimo. agrega. Sí, sí, porque la gente cree que tú te vas a poner estos visores por este tema de las películas y la televisión, etcétera, y te vas a volver tonto y vas a estar 8 horas conectado ahí en otra realidad que no es la tuya. Y no es así. Yo creo que los contenidos hay que saberlos adaptar. Entonces yo siempre les digo cuál es la diferencia entre que construyas un sistema solar a que los niños en 5 minutos, solamente en 5 minutos, viajen al sistema solar y puedan conocerlo en vivo y en directo como un astronauta. Obviamente es totalmente diferente la experiencia, ¿no? Y nos basamos un poquito en este aprender haciendo, ¿no? O en el jugando aprendo, que es todo lo que nos trae el STEAM también, ¿no? Sobre eso también te iba a preguntar. Y en realidad lo que acabas de decir es básico, aprender jugando. En general, la educación esa que tú dices que comparaste las dos fotografías, si jugabas, eso no es aprender. Jugar está mal, jugar es antieducativo, en muchas ocasiones así se ha visto en esas dos fotos, esa foto en blanco y negro, está mal reír, está mal divertirse, está mal, siempre, todo eso es malo. Y es bueno en nuestra cultura sufrir, se aprende sufriendo, se aprende si es difícil, si te cuesta trabajo, si lo odias, entonces sí estás aprendiendo. Entonces es también un cambio de paradigma respecto a lo que es el aprendizaje, ¿no? Totalmente. Y esto viene, si investigamos bien, viene de las mejores universidades. O sea, está planteado desde universidades como el MIT, por ejemplo. Entonces, el MIT te enseña a programar. Justamente ahora estaba trabajando en unos proyectos de robótica y tienes Mblock, donde tienes todos estos elementos que son robóticos espectaculares y que todos vienen con su plataforma, donde los niños aprenden a programar en línea y están hechos con un osito en Scratch. Tienes otro animalito que también te enseña. Entonces, todo esto es lúdico, todo es un juego, porque en realidad es la mejor manera de aprender. Y no solamente para los niños. O sea, nosotros con esto del metaverso, que ya en algún momento vamos a entrar en esta conversación, obviamente los adultos tenemos mucho que aprender ahí. Entonces, y muchos hemos perdido esa capacidad de reírnos y jugar y pasarlo bien, cuando en realidad de eso se trata, ¿no? Hoy estamos con Roberto Miranda, fundador de Plan Below y Steam Makers Tecnologías Inmersivas. En Buenas Razones para Conversar, para hablar sobre la revolución tecnológica en la educación. Sigamos escuchando. Sí, acabas de tocar un tema súper importante y es el de los docentes. Cuando dijiste, y no solamente es para los niños, efectivamente, las investigaciones no solo hablan, sino que hablan de la capacitación del docente y de las posibilidades del docente de lograr mejores resultados de aprendizaje con los alumnos, ¿sí? Y normalmente se piensa solo es para niños y en realidad la formación docente también gana muchísimo y las herramientas que le proporciona el docente. Los docentes normalmente piensan que la tecnología es competencia, que los chicos se meten ahí al internet a hacer tonterías y que no son cosas serias, y en realidad es el uso que se le da a la tecnología. Tú has hablado de coding, has hablado del pensamiento computacional que debe tener un niño, también y de lado lo has mencionado, y tal vez es ese cambio de visión del docente. Bueno, aquí hay un tema interesante, Mónica, y que tiene que ver también con las nuevas posibilidades de trabajo que nos va a presentar el mundo. Yo no quiero ser tampoco tajante en el decir, oye, no van a haber más doctores, no van a haber, porque sí van a haber, Sí, pero se nos claro. abre un área de trabajo gigante que necesita gente tecnológica, digital, creativa y que tenga valor agregado además, y no todo un juego, ¿ya? Por ¿No? ejemplo,
hay programas donde los niños aprenden a programar a través de Roblox. Y Roblox, tú sabes que es un juego donde están metidos todos estos niñitos entre los 8 y los 14 años, jugando, etcétera. Pero lo mismo pasa con Minecraft. Entonces tú estás utilizando este tipo de plataformas que son de juegos, pero lo estás llevando a la educación. ¿Por qué? Porque el niño de ahora no es el niño de antes. O sea, si nosotros decimos, ok, la educación cambió, es que nosotros cambiamos. No es que la educación haya cambiado. Nosotros evolucionamos. Tú tienes un niño que está en una sala de clase que si tú haces una aseveración o una pregunta, el niño le pregunta a Google en su teléfono y él va a tener quizás una respuesta mucho más rápida que el mismo profesor. Entonces, ¿qué pasa si el profesor no se aprovecha de eso, de la tecnología, y no lo ve como un enemigo, sino lo debería ver como un aliado? Entonces, por eso digo que esto es integral. Toda la tecnología viene a integrar, digamos, una experiencia donde si tú lo trabajas bien, obviamente con empresas, quizás en un principio que se dediquen seriamente a capacitar e implementar programas de este tipo en los colegios, en todo tipo de colegios, realmente va a haber un cambio gigante. Totalmente de acuerdo. Acabas de nombrar a Google. Efectivamente, uno de los miedos frente al uso de la tecnología en la educación es ese facilismo. Clic, Google me dio la respuesta y ya no tengo que pensar. Y efectivamente sí es un riesgo, es decir, el que yo, la primera información que me otorga el buscador, esa es la respuesta, y cómo usa esa tecnología el docente en el aula y cómo les dice que aprendan a pensar, a seleccionar, a discernir, a desconfiar, a verificar, es decir, el uso de la información. Claro, es que hay un tema también importante. Nosotros nos hemos referido y nos hemos concentrado mucho en la resolución de problemas. Recuerda que finalmente venimos de un mundo de emprendimiento donde cada vez el emprendimiento se abre más y la gente quiere hacer sus propios proyectos, que ir a trabajar a una multinacional, digamos, porque la gente también necesita diferentes soluciones, ¿no? Y no todos, digamos, estamos capacitados para eso. Entonces, cuando nos centramos en estos problemas, claro, ahí viene el tema de resolución, de trabajo, de concentrarnos, de poder hacer un proyecto. Y todo esto, que es un planteamiento que yo vengo hablando hace mucho tiempo. ¿Por qué no lo puedes hacer desde el colegio? ¿Por qué tú Por no puedes supuesto. aprender a innovar, A innovar. a desarrollar, a pensar, a crear desde el colegio? Porque, ¿para qué estamos en el colegio? O sea, hay tantas preguntas que tienes que Sí, hacerte ahí, porque los niños de hoy, vuelvo al tema, no somos nosotros. así O es. sea, son totalmente diferentes, son generaciones digitales, son generaciones que piensan de esa forma, y lo que nosotros sentimos como ese profesor que no le gusta que un niño tome una tablet o un teléfono porque cree que está perdiendo el tiempo, claro, dirígelo, pero para eso necesitas tener capacitación e información para saber hacia dónde lo diriges. Qué interesante. Pensaba dos cosas cuando te escuchaba. ¿Están los educadores en la región listos para esos alumnos que están llegando o para el mundo que se está viviendo? ¿Cómo hacemos para que estén listos? Ni siquiera creo que tienen los equipos. Me refiero para responder a las demandas, porque estamos hablando de financiamiento, y normalmente nos concentramos o creemos que solo estamos hablando de unos colegios privados, cuando la masa de la población de la región, insisto en hablar de la región, porque te estoy hablando desde el IPAN, desde el Instituto de Patrimonio del Convenio Andrés Bello, en que descubrimos en la pandemia, y escribí aquí en mi papel grande la palabra COVID, descubrimos justamente que no estábamos listos. Entonces, ¿por dónde ves el camino de respuesta? Bueno, te voy a poner de ejemplo mi país, ¿ya? Esto nosotros lo descubrimos, no nosotros, sino yo conozco a la gente, digamos, que empezó a trabajar este Sí, tema y yo también. se lo empezó digamos, lo pusieron sobre la mesa, ¿no? Dijeron, bueno, ¿y cómo se nos viene el futuro? ¿Cuál va a ser el cambio? ¿Qué es lo que tenemos que aportar, digamos, en la educación? Se empezaron a crear juegos de mesa sobre a aprender a emprender, por ejemplo, sobre sostenibilidad, identificaron los temas,
Y obviamente aquí hay un tema que también es importante que se llama ecosistema, ¿no? Y el Ujú. ecosistema es súper importante Tú estás porque leyendo mi hoja. No, sigue. El ecosistema es estamos súper conectados, que es importante. diferente. Ajá. Ujú. Entonces, en este ecosistema participamos todos, porque no es solamente el pensador, en este caso, que es el educador, pensador, entra también el tecnológico, entra la empresa privada, entra el municipio, entra el gobierno, entran todos. Esto es Ujú. una mesa de diálogo donde tú tienes que plantear los desafíos de la educación y donde todos vamos a tener que hacer un esfuerzo. Te voy a dar un ejemplo. Si esto comienza, no sé, te voy a dar un nombre. Si yo estoy en Manta y quiero revolucionar, porque todos parte por un lugar, ¿no? Ujú. Eh, Quizás ese acercamiento con el municipio, luego con el gobierno, un par de empresas líderes, que yo estoy seguro que si tú me presentas un buen proyecto donde tú democratizas la tecnología, yo siempre he dicho, ¿qué va a pasar cuando estos niñitos que viven, no sé, a 20 kilómetros de un lugar, digamos, urbano, que viven Sí. generalmente en pueblitos, en un cerro que es difícil llegar? En el eh, Cantón Palestina, cerca de la ciudad de Guayaquil. Correcto, sí, y es nuestra Ujú. realidad en la que vivimos todos los días porque nosotros estamos ahí, vamos para allá y sabemos. Pero también yo lo he vivido. Yo he vivido cuando a esos niños les digo, conocen Galápagos, obviamente tienen que decir que no, por recursos económicos, etcétera. Y cuando les pones estas gafitas y pueden convertirse en un buzo y poder navegar y conocer las mantarrayas, o sea, Mónica, es una locura. Sí, Es sí. una locura. O sea, cómo le abres la mente Ujú. No lo y había. además es un tema experiencial, lo estás trasladando desde su pedacito, porque además tenemos que tomar en cuenta que ellos viven una realidad totalmente diferente y es mucho más limitada de los que vivimos en las grandes Ujú. ciudades. Pero también así como cuando le dices, oye, vamos a visitar Roma, o yo les digo, quieren conocer Isla de Pascua en Chile, y etcétera. Y después solito, como además aprenden muy rápido, Ujú. saben utilizar y solitos empiezan a investigar. Ese quizás es el gran desafío. Creo que por el lado de la tecnología cada vez más accesible, Cada partimos vez con más. precios que eran así, no, que costaba, no sé, por darte un ejemplo, $500. Ahora en el mercado ya tienes cosas, hasta los Google Cardboard, que Sí. son hechos de cartón, que valen $1. Y nosotros hicimos proyectos con eso, poniendo los teléfonos, Mm. etcétera. Y hay mucho material. Entonces, yo creo que no hay que empezar, cuando hablamos, por ejemplo, del metaverso, yo siempre le digo a mis clientes, no pensemos en construir un metaverso, pensemos en cómo lo vamos a construir. Ya. Vamos paso a paso, porque para construir un universo, o sea, un metaverso, necesitas mucha información, necesitas material, realidad virtual, realidad aumentada, crear, hacer Ujú. guiones. Desde un simple video 360 donde yo te muestre algo que no conoces, por ejemplo, cómo se hace el cacao, cómo se hacen los procesos del banano, de cosas que son tan de Sí. nosotros en Ecuador Ujú. y que son experienciales. Entonces, creo que esos son los pasos que hay que además poner en una agenda. Qué importante. Ahí me imagino que también lo que debemos pensar es en economías a escala, es decir, esta inversión, cómo se justifica y cómo la aprovechamos muchos, porque de lo contrario no lo vamos a lograr. Bueno, ahí te doy otro ejemplo. Uno de Ujú. mis partners, como ya habían trabajado algunos años con algunas mineras y habían desarrollado algunas experiencias con realidad aumentada y realidad virtual, crearon el primer metaverso de la minería en Latinoamérica. Y Oh. fue el primer metaverso en Latinoamérica. Se llama Minverso, ya que es el metaverso de la minería. Este proceso ha durado aproximadamente unos 4 meses. Ya actualmente tienen empresas de Estados Unidos, de Europa, que están participando en el Minverso. Ujú. eh, y que ya cuenta con salas de reuniones, salas de capacitación, donde tú estás, está tu presentación atrás y está toda la gente conectada a través de avatar en tiempo real. Hay showrooms, hay Wow. experiencias también de minas, en vez de Bueno, es que llevar la tu máquina minería real. mueve mucho dinero.
Entonces, pero mira, yo te estoy dando solamente un ejemplo. Ajá. Ahora, a mí porque esta es una conversación que yo ya he tenido con harta gente acá en Ecuador, ¿no? Ujú. Y recién están así como conectándose y despertando. Entonces, hay unos de Galápagos que me dijeron, ¿y si levantamos Galápagos? Toda la experiencia Sí, que sí. tenemos, los Imagínate. científicos que hemos estado trabajando con las mantarrayas hace 10 años, imagínate todo el material que tienen. Y que hay gente Increíble. que ha trabajado con Nat Geo y que Mm. tienen experiencia. Entonces, ahora tú dices, ya, pero llevemos todo eso un 360 donde la Ujú. gente aprenda. Por Entonces, supuesto. y eso tú lo llevas, después lo conectas con un centro comercial y haces un evento, nosotros, no sé, en un domo, y haces todas estas experiencias. Yo estoy seguro, y vuelvo al tema, la empresa privada, los colegios, las Todos universidades, están interesados en que ocurra. todos van a estar interesados porque es parte de nuestra cultura. ¿Quién no va a querer mostrar algo tan maravilloso como el océano, por Por ejemplo? supuesto. Tú sabes que hace 3 años, 4 años, fui juez en el Japan Prize. Es el premio de Japón. Ahí está el primer premio con una serie ecuatoriana. En el Japan Prize fui juez en Japón y hay una categoría que es innovación, ¿sí? Es de televisión educativa en todas las edades, hasta secundaria, pero hay una categoría que es innovación y obviamente los jueces teníamos que evaluar para poder elegir. ¿Sabes qué? Que me da pena que no me acuerdo de qué país era esta aplicación de realidad aumentada. Me parece que eran suecos. Se habían venido acá al Amazonas y habían hecho un universo en el que nos metíamos con las gafas de 360. Yo me acuerdo que me saqué las gafas del miedo del Maravilloso, cocodrilo, casi me muero. claro, maravilloso. No pude soportar. Si sabes que aguanté un rato y volé y me subí a los árboles, hice todo, hasta que de verdad ya no soportaba el miedo del cocodrilo ese que se me venía encima. Estos eran de algún museo europeo, ¿no? La verdad es que qué pena no acordarme quiénes habían hecho. Hay diferente tipo de propuestas, es para educación porque el proyecto por si acaso conocí al ahora emperador, en ese momento todavía era el príncipe heredero en Japón, y quien me dio a mí el premio era el ministro de Educación de Japón, o sea que es educativo, y puedo dar fe de que era tremendamente educativo y que me daba mucha pena ser yo la que estaba ahí metida y no mis hijos, que se hubieran emocionado mucho con esa experiencia inmersiva en esa selva. Voy a volver a lo que tú estabas hablando del metaverso. ¿A qué distancia estamos de pensar en metaversos aplicados de verdad a educación en nuestra región latinoamericana? Estamos a un pasito. En realidad, yo he estado súper vinculado. Estoy trabajando con 2 países, con Costa Rica, que ya levantaron una plataforma de realidad virtual con contenidos educativos. Hay uno del COVID, de hecho, Ujú. para que los niños aprendan. Hay otro para reciclar, etcétera. Lo que hace falta es el contenido, ¿no? Empezar a Sí. trabajar en el contenido. Nosotros acá en Ecuador, digamos, desarrollamos una app para una marca de cuadernos durante la pandemia, que es con realidad aumentada. Ya tiene más de 15.000 descargas, con comentarios súper positivos, y los niños pueden interactuar a través del cuaderno y aprender sobre los dinosaurios, el corazón. Inclusive levantamos material de Ecuador, ¿no? Geografía, o cómo funciona, por ejemplo, un volcán. Entonces, Ujú. hicimos cosas súper entretenidas y vamos a seguir porque el cliente le gustó y ya estamos en una segunda etapa de desarrollo. Ahora, ¿por qué te nombro todo esto? Ujú. Porque cuando tú hablas de metaverso, no tenemos que pensar en local. Esa es otra cosa que hay que cambiar de nuestra mentalidad. Nosotros tenemos que pensar en escalar, y si vamos a hacer un proyecto de esa índole, deberíamos pensar, si es Latinoamérica, entre Chile y México y todos los países que están comprendidos ahí, y trabajar en conjunto, porque hay tantas cosas lindas que podemos hacer, así como tú tuviste esa experiencia con la Amazonía. Imagínate con toda Latinoamérica, que tenemos cosas maravillosas. Pero además cada país debería trabajar también sus contenidos locales, a lo mejor ir asociado a un pensum, por ejemplo, de saber cuáles son, quizás trabajar con los profesores. Por eso te digo, esto es un ecosistema que hay que crear. Totalmente.
y que los profesores te digan, o más que en este caso un ministerio te dijera, mira, estos son los contenidos relevantes de historia, de turismo, de conocer nuestro país, de temas quizás más relevantes, tener conciencia sobre el ecosistema, que este país también trabaja mucho en la parte, digamos, sostenibilidad. Sostenibilidad. Sí, correcto. Y eso no es difícil hacerlo, si eso es levantar el material, ordenarlo, hacerlo de manera lúdica y crear, digamos, este guión del Ecuador, ¿no? Porque yo me lo imagino así como extranjero cuando llegué acá y la gente me decía, pero ¿qué es lo más bonito del Ecuador? Y yo le decía, lo más bonito es que tú puedes estar un día en la costa y levantarte a las 6 de la mañana, tomas un avión, a las 8 estás en la sierra y de ahí tomas un auto y en 4 horas estás en la Amazonía. Sí, Entonces, ni pasas de siquiera en 4, en 2, 3 horas ya estás allá. Correcto, entonces si todo eso lo elevas, digamos, a una experiencia virtual, tú sabes la locura que puede ser eso. Espectacular. Tú me dices, ¿cómo lo haces viable? Se puede hacer súper viable, ¿por qué? Porque, claro, primero estás mostrando el país, segundo estás educando. Entonces, obviamente, creo que deberían haber muchas empresas privadas que quisieran estar ahí. Y esto lo hablamos porque sabemos que nuestros gobiernos, en cierta forma nuestros países, son un poquito limitados en el tema de inversión para la educación, ¿no? Cuando hablaba de Chile, bueno, Chile tiene Startup Chile, tiene muchas empresas que están trabajando en temas tecnológicos hace rato, en desarrollo, entonces yo creo que bueno, por eso es que yo te hablaba de una economía a escala. Es decir, no puede ser el proyecto de un solo país, sino de varios países que invierten en que pase, porque además los resultados de las pruebas PISA y todos, solo bajamos en Latinoamérica o nos estancamos. Y entonces o actuamos en conjunto o como región estamos atrás. Claro, claro, sí, es verdad. Pero bueno, nosotros estamos trabajando en un prototipo, ¿ya? Porque tenemos que partir por algo. Por supuesto, Es lo que por estamos muy hablando pequeño que acá. sea. Claro, justamente. Entonces, además que esta tecnología y todo lo que es inmersión y llegando al metaverso, es muy difícil comentarlo. Porque yo siempre le digo a mi cliente, una cosa es lo que yo te diga y otra es lo que tú vivas. Por supuesto. Y cuando lo que te pasó a ti, y cuando tú te pones estas gafitas y de repente estás ahí en Quito, ahí en tu cuarto, conversando, en tu lugar de trabajo, y yo te llevo a Galápagos inmediatamente, o a las playas de Manabí, o a un lugar que en cierta forma es experiencial, te cambia totalmente la visión de las cosas. Efectivamente, hace también, me parece que en diciembre del 17 estuve en el Children's Television Summit, en la cumbre de televisión para niños en Manchester, en Inglaterra, y ahí estuve en las playas, y ahí me puse los lentes y me fui y sentí todas las especies de los archipiélagos, no solo el de Galápagos, sino del mundo, del mar, del coral, de los arrecifes de coral, etcétera. Antes de retroceder un poquito, para los que escuchan este podcast, ¿cuál es la diferencia entre metaverso y realidad aumentada? ¿De qué estás hablando exactamente? ¿Y cuál es la diferencia con 360 y gafas de 360? Para muchos pueden ser términos que no les son. De metaverso lo vieron al señor dueño de Facebook haciendo reuniones en su video de lanzamiento de Meta. De realidad aumentada, a lo mejor vieron un video de un centro comercial en que el delfín se les salía de la pantalla y parecía que los iba a coger. De 360, a lo mejor encontraron en internet una cosa que podías hacer así, que podías mirar en diferentes direcciones. Es un podcast y yo hago hacer así, como si me pudiera. Una montaña rusa, que era lo normal. Así, o una montaña rusa. Pero cuéntanos un poco para que comprendan. Ya, digamos que el metaverso, para decirlo en pocas palabras, quizás, y yo apuesto por eso, va a reemplazar al Internet y va a ser el Internet 3.0. Entonces, ¿por qué va a ser el Internet 3.0? Porque va a ser totalmente inmersivo. Entonces, cuando tú hablas de estas tecnologías que tienen que ver realidad aumentada, que venimos trabajando nosotros, ¿cuánto? 20 años en eso,
Creo que mis primeros desarrollos de un mundo que te aparecía en la mano fue hace 20 años atrás. Realidad virtuales, nosotros entramos más o menos hace unos 5 o 6 años no más, pero hemos desarrollado muchas cosas. Entonces, la realidad aumentada lo que hace es eso, te aumenta, digamos, una realidad desde un punto, ¿no? Que puede ser un marcador, un código QR, o ahora inclusive está el web art, porque funciona a través de la página web, sin necesidad de descargarte una aplicación en tu teléfono, tablet, etc. Después está la realidad virtual que te mete, digamos, en un Así mundo es. inmersivo, y yo te puedo llevar al mundo de Coca-Cola o al mundo de Galápagos o al mundo de la Amazonía. Y tenemos, digamos, tú me dijiste otra más. Me Sí, hablaste de... no, te hablé de 360, que es lo mismo, Del es decir, 360, ya, sí. ya. El 360 está muy asociado a la realidad virtual porque Así es. finalmente lo grabas en unas cámaras especiales que te graba el entorno completo. Tú Ujú. puedes mirar hacia arriba, hacia abajo y siempre vas a estar en el lugar. Y pueden ser videos o fotos. Entonces, cuando, claro, es un video y tú ves que se te viene acercando un cocodrilo, obviamente es real porque estás ahí. Y Así puedes estar es. con otras personas al lado, etc. Ujú. Ahora, ¿qué es el metaverso? Es la integración de todas estas tecnologías a través de un mundo virtual que te va a conectar y te va a llevar a esta experiencia. Entonces, yo me imagino si yo entro a Ecuador, justamente va a tener Amazonía, va a tener sierra, va a tener, y va a poder elegir. Y cuando eliges, entras a esta experiencia, pero no solamente vas a ver video 360, vas a poder interactuar. Entonces ahí es donde viene, digamos, la fusión de las realidades mixtas, que se llama. Ujú. Entonces aquí estamos mezclando realidad virtual, que es un entorno virtual, y lo estoy mezclando quizás con una interacción, con algo de realidad aumentada, pero ahí, en el metaverso. Fantástico. Entonces es una locura, porque me voy a adelantar un poquito. Ujú. Meta, ya que tú hablaste Sí, de claro. Facebook, Ujú. está trabajando en unos guantes que se llama tecnología áptica. Y la tecnología áptica lo que hace es que estos guantes, o pueden ser chalecos también, tú sientes lo que pasa en el metaverso. Eso significa que si yo estoy contigo y los dos somos avatar, y yo te saludo y tú me das la mano, yo voy a sentir tu mano. Si tú Ahí me viene. empujas, yo voy Ujú. a sentir, digamos... Ahora, para terminar, Ujú. yo sé que aquí pueden haber críticas y Sí. una serie de cosas, pero Sí, es que la yo me voy siguiente para el pregunta otro era la lado. ética, era la Yo me ética para voy que te para el otro prepares. lado, me voy para el lado de qué pasa con estos niños que no pueden, que de cierta forma, por ejemplo, podrían sentir por Moverse. primera vez la lluvia Ujú. o el calor, o Ujú. moverse, o tocar elementos. Si no tienes un brazo, Ujú. puedes Exacto. trabajar, digamos, y tocar elementos y moverlos, construirlos y tener este STEAM, que yo tengo eso en la cabeza, de Ujú. construir, digamos, desde un Lego hasta un robot en el metaverso. Fantástico. Entonces, claro, puedes aprender muchas cosas ahí y la experiencia puede ser fenomenal. Lo que o sea, a mí me hicieron esa pregunta hace poquito en una charla también, ¿qué pasa con las cosas antiéticas? Y Así digo, es. bueno, el metaverso tiene que aplicar lo que aplican todos, que son temas legales. Así ¿Ya? es. Y Regulación. se está trabajando, sí, una legislación, donde te pongan los pros y los contras, ¿no? Y los límites de las cosas. Y que si son otros tipos de negocios con otro tipo de cosas, bueno, será para adultos, donde tú pagarás y podrás entrar ahí y ese es tu problema. Pero en el Ujú. mundo que estamos hablando nosotros, que es la educación, Así es. debemos estar legislados. Por supuesto. Todo lo Porque que no, está relacionado con niños, niñas, adolescentes tiene que así estar es, regulado y legislado. sí, Tenemos que correcto, protegerlos. correcto. Y además que nosotros no tenemos nada que esconder, estamos trabajando con cosas educativas, con elementos que de cierta forma van a crear valor agregado. Ujú. Entonces, yo creo que no debería existir ningún problema y sería muy difícil que alguien incursionara en algo así, tomando en cuenta el rigor de la ley, ¿no? Así es. Aquí viene, pero en realidad donde me iba rápidamente, porque se me acaban los minutos, me iba a las relaciones humanas.
a la solidaridad con el otro, al contacto entre personas, y que fácilmente los seres humanos, ya para qué tomarme el trabajo, si en el metaverso encuentro todo, ya, y siempre ese es el riesgo de deshumanizarnos o no. Sabes que yo que vengo de este mundo y ya lo he trabajado, me ha resultado al revés. La otra vez estaba con un amigo acá, te voy a contar una historia verdadera, ¿no? Estábamos acá haciendo un asado y le pregunto, ¿has probado alguna vez? Me dice, no, no he tenido la experiencia, póntelas. Y me lo llevé a un mundo donde había un evento y había gente. Y estaban todos conectados igual que él. Y me decía, esta gente de verdad. Sí, Claro. habla. Y todos, la mayoría hablan en inglés, ¿no? Hi, hi. Y te miran, ¿no? Y te pasan la mano y tú la chocas. Empiezas a hablar y te preguntan de dónde eres, en qué trabajas, empiezan a hablar de temas interesantes, gente que no está ahí todo el día, sino que se metió como nosotros, que está sus 10, 15 minutos. Yo conocí a unas 3 personas súper interesantes porque finalmente dame tu mail, conéctate y después te conecto, o sea, te contacto en forma presencial. Encontré un profesor de física del MIT que estaba metido ahí justamente viendo este tema de cómo se comportaban las personas. Y ahora hemos ido intercambiando proyectos, conocí gente de España también que está trabajando en educación. Entonces, yo lo he visto del otro lado. Espero que así sea, porque siempre hay el riesgo, y sobre todo si es un niño, de que decida, ya no me quiero tomar el trabajo de estar en una reunión familiar con mi papá y mi mamá, mis hermanos, o de, yo qué sé, el señor que está ahí afuera vendiendo caramelos, o que son seres humanos y que exigen mirarlos, exige irse a mirar lo que está fuera de mi ventana. Y antes de irme, esos niños de ese nuevo mundo que van a poder innovar como tú estás innovando, no son unos niños que solo cliquean computadoras, son niños que tienen que tener un pensamiento computacional, matemático, de geometría digital, que van a tener que tener otra forma de pensamiento que les va a permitir innovar. Y ahí viene el famoso STEAM, que me gusta que se llame STEAM y no STEM como cuando lo crearon, porque las artes tienen un rol importante. Cuéntame, Totalmente, claro. Yo te apoyo ahí 100%. ¿por qué las artes las introdujeron en el famoso STEM antiguo? ¿Y por qué todo ese pensamiento computacional, matemático, geométrico, para poder ser ese innovador del futuro, que no es del futuro porque ya me contaste que es del presente? 100% por la creatividad, porque yo trabajo con gente que viene de muy buenas universidades, te voy a decir una, la Espola acá, y que son amigos nerds. Yo les digo, ustedes son nerds, y ellos felices me dicen, sí, somos nerds. Pero ¿qué hace que un ingeniero nerd, que es capísimo, yo alucino con ellos porque saben tanto y manejan tantas cosas que en realidad yo como creativo no lo hago, pero me saben llevar mis ideas y mi creatividad hacia lo que hacen ellos. Y todo lo que ellos ganan con unas personas que vienen del mundo artístico, creativo, diferente, ¿no? Que el que venimos nosotros. Y lograr ese equilibrio, porque uno solito no hace las cosas y eso hay que aprenderlo desde el principio de las cosas. Trabajar en equipo y ir viendo toda esta gente que puede desarrollar cosas, creo que la creatividad aporta mucho. Por eso yo también apuesto al STEAM y al conjunto de las cosas, porque así como el arte se ha ido hacia lo digital y van a aparecer un montón de cosas más, vuelvo al tema de los contenidos, cómo vas creando y desarrollando. Entonces, en conjunto se hace mucho mejor. Totalmente de acuerdo. Qué bonito mensaje para cerrar esta conversación. Probablemente una de las habilidades más importantes que necesitamos hoy en día es la capacidad de trabajar en equipo, de crear juntos, de complementar conocimientos y de complementar habilidades. No hay creación solitaria. Y yo siempre le decía a mis alumnos, ya no doy clases en la universidad hace años, pero siempre le decía a mis alumnos que nada vamos a inventar, todo está, es decir, siempre te inspiras en algo que alguien hizo y construyes sobre eso o mezclas diferentes ingredientes, pero que no dejen de mirar lo que hay porque es a partir de allí de lo que creamos. Esa es la diferencia entre la innovación
y entre ser innovador y ser inventor, ¿no? Así es. Qué Entonces, fantástico. es tomar las cosas y agregarle ese punto que le falta al problema que detectaste. Te agradezco de verdad por haberme dado esta entrevista. He aprendido un mundo. Además, te voy a buscar porque quiero de verdad saber qué es lo que estás haciendo y quiero ver lo que estás creando, porque de verdad me parece que hacia allá va la educación o va y que no puede ser una creación de unos pocos, sino de la región en conjunto y del sistema educativo público y no puede ser solo iniciativas privadas. Correcto, y yo feliz de que puedas participar. Nosotros estamos en eso, justamente, ojalá levantando este ecosistema que hay que hacerlo Así y es. ponerlo, todo, como te dije al principio, sobre la mesa y discutirlo y poderlo compartir. Te mando un abrazo. Muchas Ya, pues gracias. igualmente, muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la gente ahí. Hoy con Roberto Miranda hemos aprendido sobre la urgente innovación que requiere la educación, no solo en Ecuador, sino en la región. Soy Mónica Maruri. Les agradezco por haberme acompañado en Buenas Razones para Conversar. No dejen de visitar nuestra página web www.ipanc.org y busquen nuestras redes sociales. Solo digiten @Cabipanc en Facebook, Twitter e Instagram.